Shalom Aleichem, Moishe aquí Ben Abraham para Wolford Falajá y Mesar. Hoy estamos en Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 50. Recordad que yo no soy rabino, yo no soy moré, por eso todo lo que decimos aquí debe ser sometido a juicio, preguntas y respuestas con respeto. Si no hay respeto, pues entonces no hay nada. Que muchas gracias. Es muy posible que tal vez no vaya a poder ver las preguntas que están haciendo acá por la plataforma de TikTok. En realidad esta sesión va más bien dirigida a personas que están en un proceso de conversión. De igual modo, pues aprovechamos para hacer una transmisión en vivo y si hay alguna pregunta por ahí que valga la pena, pues entonces le damos curso. Dicen que todas las no hay pregunta mala, o sea, ninguna pregunta es tonta. Puede ser que yo esté parcialmente de acuerdo con eso, pero hay quienes preguntan cuyas preguntas no son tan inteligentes. Pero bueno, muchas gracias por unirse. Esrat Hashem, estamos en numeral 3 del capítulo 50 del Kitzur Shulchan Aruch. Bueno, estamos ahí. Recuerden que lo que hablamos acá siempre es mejor consultarlo con un rabino. Afortunadamente, últimamente hemos contado con la presencia, con el apoyo de, bueno, siempre Reb Meir Falcón, Baruch Hashem, pero también se nos está uniendo la Keila Kedoisha de Keilat Haegaim de Bayoel Moishe. También ahí está Reb Moishe Abraham Santos, pues que nos aporta mucha perspectiva cuando estamos en nuestras sesiones de estudio. Y de igual modo, pues ustedes que están ahí, en cualquier momento, si sienten la necesidad de abrir micrófono, de externar alguna inquietud, algún comentario sobre el tema que estamos desarrollando, bienvenido sea. Estamos ya en Benjamín Tzarim. Este miércoles que pasó no pude conectarme, Hashem es grande. Y pues hay cosas que no podemos eludir, ¿verdad? La familia, cuando la familia llama tenemos que atender el llamado, ¿no? No es negociable, sí, pero Besat Hashem, pues este miércoles que pasó quería ya que entráramos en el tema de Ben Ametzorim, no se pudo. Vamos a ver si Besat Hashem a lo largo de esta semana ya para el miércoles vamos a ver un poquito de eso, aunque no sé cuál es el nombre judío de este compañero. Víctor, creo que se llama, que ha estado publicando en el grupo Giur 2026. El buen, sí, Víctor se llama, no veo el nombre judío. Está bien. Ha estado compartiendo ahí también material sobre Benjamín Tzarim, que es cosa muy importante, también sobre la Parashá. Está bien, recordemos que en cuanto al estudio de la Torah, el estudio de la Parashá, es necesario que hagamos Shnai Mikra Veja Targum antes de iniciar con el tema de hoy. Ahí pueden ver ya el texto compartido en sus pantallas. Estamos en el numeral 3 del capítulo 50 de Kitzur Shulchan Aruch sobre tema de bendiciones. Mi idea de aprendizaje es tal vez no tan rápido como a muchas personas les gustaría. Sí, esto tenemos que ir muy despacio, hay muchos detalles que tenemos que ver y no podemos limitarnos únicamente a la lectura del texto. Así, esta es la ley, ya, no, necesitamos explicación, necesitamos discusión. Para mí la discusión es elemental. En muchos casos, cuando finalmente logramos hacernos de un rabino, cuando logramos que un rabino nos acepte como parte de sus allegados, pues una de las cosas que perdemos es precisamente eso, la discusión. Ya tenemos rabino, ya no tenemos que estudiar, ya no tenemos que aprender, entonces todo se lo remitimos al rabino y no, eso no, pues por lo menos para nuestros efectos, como judíos en proceso, judíos recién nacidos, créame que esto del nacimiento es una metáfora que es muy utilizada para nuestros efectos. Y no debemos desechar o despreciar el aprendizaje por medio de la discusión. La discusión es sumamente necesaria y por eso me gusta que tomemos un tema y nos quedemos en ese tema, tener el texto del tema, tener otros materiales, excepto que esta semana pues no pude mandar mucho porque pues como dije estaba ocupado.
pero Besrat Hashem vamos a retomar esto. Este tema de que estamos viendo ahorita de las bendiciones es un tema que es día a día. No simplemente podemos decir, ya sé bendiciones, ya sé que Sheakol es por una cosa, Jodam es por otra cosa. No, ayer tuvimos una discusión muy interesante acá sobre alguna persona, sobre qué pasaría en el caso en el que, por ejemplo, me decía mi hijo, papi, pero debemos seguir que ¿cómo es que dice? La mayoría de la cantidad. Entonces vamos según eso. En realidad este razonamiento no aplicaría en la mayoría de los casos. Y cuando hablamos de Sudá, hablamos de que es estrictamente necesario que haya pan para que eso se considere una seudá. Si no hay pan, no hay seudá. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si comemos hasta llenarnos, por ejemplo, algún tipo de minemesoines, algún tipo de horneado, alguna otra cosa que no sea específicamente la braja hamoitz lehem haaretz, y comemos hasta saciarnos? Yesh deot, que rinde, bueno, si tal vez te llenas, tal vez esta no es la opinión mayoritaria, pero si te llenas, si te satisfaces, como es esta satisfacción, hay quien dice, podría decir Birkat Hamazon, Mishum Kol Mazon, todo es especie de sustento. El Birkat Hamazon lo decimos precisamente por el sustento, aunque la obligatoriedad incide en el pan, la ingestión de pan nos obliga a Birkat Hamazon, pero pues sucede que alguien puede pensar, bueno, he comido mesoines, que es de las 5 especies de cereales, y a lo mejor podría decir Birkat Hamazon por esto. Necesitamos analizar, y si realmente queremos cumplir la misma de Birkat Hamazon, pues entonces es más fácil que nos consigamos un pan, que horneamos un pan, que tengamos pan horneado en casa, de ser Hashem, y que podamos utilizarlo para obligarnos a Birkat Hamazon. Y de esta manera cumplimos esta mitzvah tan hermosa, que es una de las pocas mitzvot midioraita que tenemos disponibles hoy día. Ok. Vamos a recapitular un poquito. Estoy en el numeral 2. Esto ya lo hemos visto la semana pasada, nada más forma de recapitulación, aunque de post facto. Y podemos decir la braja Sheakol por todas las cosas que comemos, independientemente de lo que comamos, afilo al pato y ayin. Incluso podemos llevarlo al extremo de que esto pueda seguir, pueda incluir y aplicarse también para pan y para vino, los cuales sabemos que tienen bendiciones específicas. Pan, birka de hamoitz lehem haaretz, el vino, borei pri hagofen, o también el fruto, quiero decir, también el jugo de uva. Lechatjila asur la asot kain, está prohibido de antemano. O sea, bedievet se cumple, pero de antemano no es conducta. No fijamos así, no decimos, decir Sheakol para todo. De hecho, es una prueba de desprecio a la mitzvah y de desprecio hacia la mesorá, hacia lo que los sabios nos han enseñado. Es despreciar, decir, hacerlo como bien puedas, no. Decíamos la semana pasada, si a los sabios les ha parecido que esto debe preservarse, debe transmitirse, es porque realmente es importante. Entonces, está prohibido decir Sheakol por todas las cosas, sino que la persona necesita aprender y entender cuál braja bendecir por cada tipo y tipo, por cada especie y especie, si es Adamo, Adamo, si es Haitz, Haitz, si es Sheakol, Sheakol, si es Mesoinos, Mesoinos, Bejule, pero si hay una cosa que es imposible saber, la bendición, porque no sabemos de qué se trata, y el Maran Kitzush Aruch se va a esforzar mucho en darnos explicaciones sobre este tema. Y hoy, los poskim no nos han dicho exactamente, como poníamos la semana pasada el ejemplo de la pizza, que fue un ejemplo que suscitó muchas inquietudes. Todos los poskim, los decididores de halajá, no han logrado establecer cuál sería la conducta correcta. Entonces, en esos casos de safek, de duda, no de duda de Moshe Akiva, sino de duda de que los sabios dicen no sabemos qué decir,
La conversación que tuve ayer con mi hijo fue una conversación, pues, que para su edad que él tiene es algo muy bonito que tenga este tipo de razonamientos. ¿Por qué? Porque podemos inclinarnos hacia los ejemplos que nos va a aportar el Maram, el Kitzur Shulchan Aruch, sobre la condición del alimento. El alimento es una cosa, pero por medio de un proceso se convierte en otra, cambia la forma, necesita que se le agregue algún tipo de sabor o algo. Entonces, todos estos son criterios a tomar en cuenta a la hora de recitar una brajá. Por lo tanto, si no sabe la brajá, porque los sabios no nos han enseñado cuál es la braja correcta o no hay un consenso sobre la braja, entonces Yoitzi Birkas Sheakol se puede salir de obligación con la recitación de la braja Sheakol Niabiburoy. Veijo Dabar Sheakol Lefutroy Betoy Hasiuda Adif Fei. Pero de ser posible, que pueda incluir una cosa que exima o que incluya todo lo que se está comiendo en la comida. Entonces estamos hablando de Hamoitzi, que es la braja que aplica para todo. Entonces es mejor tener hamotzi, que es la brajá de la que estamos seguros que es la que vamos a decir, o sea, que aplica para el pan, y por medio de esto incluimos todo lo que está servido. Así, una brevísima recapitulación sobre este tema del Seif Beis de la semana pasada. ¿De acuerdo? Hay preguntas, inquietudes, comentarios. Adelante, este es el momento. Seguimos entonces. Dice, Adavar Shimarchen Leekol, hoy listoid, hoy le ariach voy, hoy la sois voy mitzvah. Hay una cosa, la cosa sobre la que se bendice, o para la que se bendice para comer o para beber o para oler, por ejemplo, borei minei besomin, boire atzai besumim, borei isbai besomim, que son las fragancias, o la sois voy mitzvah, o para hacer con esta o cumplir con esta una mitzvah. Poníamos el ejemplo de la mezuzá la vez pasada, o cuando se hace un brit milá, el moel bendice al hamilá. Cuando se van a hacer Kiddushin también se hace Shiva Brujes. Aquí estamos hablando de brujes en general, aunque el enfoque es la bendición para disfrute. Estamos hablando de brujes en general. Entonces, la cosa sobre la que se bendice para comer, beber, para oler por la fragancia o hacer con esta cosa una mitzvah, es necesario que se tome esta cosa en la mano antes de bendecir, debe tomarse con la mano derecha. Aquí tenemos una pequeña diferencia. Y a pesar de que yesh deot, siempre hay opiniones. Hay una opinión, dos opiniones como mínimo. Siempre debemos analizar todo. ¿Por qué? Porque en el caso de la brajá Amoitz Lechem Haaretz, cuando tenemos pan de las 5 especies de cereal, y vamos a decir la brajá por ello, esto tiene un procedimiento diferente, betoja seudá, y esto es necesario, quiero decir que más bien que una de las razones por las que nos lavamos las manos, hacemos netilas yadayim antes de Amoitz Lechem Haaretz, es porque es estrictamente necesario que los 10 dedos de las manos estén tocando el pan. Cuando yo tengo una manzana, yo levanto la manzana, esto no es una manzana, es una carterita, pero digamos que esto es manzana. Yo tengo la manzana, si la manzana está entera, yo levanto la manzana con la mano derecha y yo veo y digo, pienso, me concentro, voy a comerme esta manzana. O sea, borei pri huaitz. Ya puedo comer la manzana. O sea, comerme cualquier cosa, es necesario que se tome con la mano derecha, según lo que dice aquí, Kitzur Shulchan Aruch. Y también la persona debe entender o debe concentrarse en cuál es la broja
que va a recitar por el alimento que va a ingerir, o por la fragancia que va a oler, por la bebida que va a beber, por la mitzvah que va a cumplir. כדי שיזכיר es Hashem, Shehu Ikar Habroja, para que cuando así mencione el nombre de Hashem, que esto es lo principal de la broja, Yaidama Shesayem Biborech, así va a saber cómo va a terminar la bendición cuando bendiga. Va a saber qué decir cuando termine la bendición. ¿Para qué? Para que Beim Loi Ahoy Soy Klal. Y si la persona no sostiene la cosa por la que va a bendecir, ¿dónde me quedé? No tiene la cosa por la que van a decir, no obstante, la cosa por la que va a decir la bendición, sea por cumplir una mitzvah o porque va a comer algo o va a beber algo, la cosa está ahí frente a él, sabe la braja que decir, aunque no la tenga en su mano derecha, en todo caso cumple, sale de su deber, cumple con su obligación. Pero si la cosa por la que va a bendecir no está frente a él, o sea, no solamente no puede tomarla con la mano, sino que no está frente a él para bendecir, pero lo que sea que va a comer, beber, disfrutar, o la misma que va a cumplir, se trae frente a la persona después de que bendijo, aunque después del momento en que bendijo, viene a su mente, a su intención, a su entendimiento, la brajá, ¿por qué la dijo? ¿Para qué la dijo? No cumple, no sale de su obligación, no cumple, y por lo tanto deberá decir la bendición una segunda vez. Y aquí Kitzur Shulchan Aruch nos trae la razón, que es que el nombre de Hashem está en la broja. Como lo hemos mencionado en entregas anteriores, el nombre de Hashem está en la broja, y entonces, si no decimos la broja correctamente, vamos a tener la obligación de repetir la broja. Ahora, hay medidas, yo honestamente yo no quiero meterme en esto de las medidas mínimas y del tiempo, porque el otro día estaba la semana pasada, בעזרת השם, אתפלל עליך אב שלך, אני אזכיר את האב שלך בתוך תפילתי. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el otro día estábamos en la clase con Rosh Hashiva, estábamos hablando del Shemona Esrei. Nosotros vemos acá por el Kitzur Shulchan Aruch, por el 50, por el otro lado estábamos viendo el Shemona Esrei. Entonces el Shemona Esrei está compuesto de 18 bendiciones, son bendiciones. Y cuando estamos hablando de los cambios que se hacen según sea verano, según sea invierno, o antes de los haceres Yemei Shiva, todo esto hace que en estos días especiales o Morit Hatal o Mashib Oriach Morit Hageshem, todo esto son cambios que en algunos casos la ley nos obliga a repetir todo el Shemona Esrei si no mencionamos estos cambios, ¿sí? O también dice, bueno, si está en medio de un Inyan, no diga lo que se le olvidó, sino dígalo al final del Inyan. Entonces está en Mejayeh HaMeisim, antes de recitar y antes de decir diga que se le olvidó, si le olvidó decir Moirit Atal, dígalo ahí. Si se le olvidó decir Mashib Harriach Moirit Hageshem, dígalo ahí. O entonces sigue en la brajá y entonces se sigue olvidando y no se da cuenta que no dijo Moirit Atal o Mashib Harriach Moirit Hageshem, o dijo Morit Hageshem o Mashib Hatal o Morit Harrua, qué sé yo, se equivocó de tantas formas y la persona se da cuenta de su error, ¿sí? Entonces no debe corregir el error ahí donde se acordó, sino que debe esperarse a que termine el tema. Atakodosh, Beshemakudosh, Doshim, Bechoyom, Ilasela, Kel Melech Gudol Bekudoshota, y Bemoirit Hato, Borichato Hashem.
Aquel Hakudosh, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En todo caso, si la persona se da cuenta de su error cuando ya no puede corregir ahí in situ en el momento, entonces deberá empezar la broje deberá empezar la plegaria del Shemone Esrei. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que todos llegamos al consenso de decir mejor no equivocarse. Perdón, que es que cuando estoy hablando en público me gana el pánico escénico, aunque no lo crean, y me da comezón en la nariz. Entonces, ¿qué decía? Es mejor no equivocarse. Entonces, para no equivocarse, ¿qué dice ahí? Ariel. Es importante también explicar cuando uno hace braja levatole. Estoy tratando de llegar ahí, gracias, Ariel. Precisamente estoy tratando de llegar a que es una braja levatole, que es que yo digo la braja y no estoy diciendo lo que es. Y según lo que dice nuestro santo maestro Mishnah Brira, dice que todo va según la intención. Es una de las máximas que es parte de nuestro, pues de nuestro, ¿cómo digo? De nuestro contexto devocional, cultural, religioso. Si no tengo la intención correcta, todo lo que viene está mal, ¿sí? Digo la braja bonita, el tipo se levantó, endulzó la voz y dijo, Borija, todo, Al mitzvah tefilín, esto todavía se puede, con esto podemos jugar. Al mitzvah tefilín por tefilín shel yad, y dijo, leaniak tefilín por tefilín shel roish. Ahí hay deot, dice, bueno, la verdad es que siempre es tefilín, la verdad es que leaniak, al misbas, la verdad es que siempre está poniéndose tefilín, entonces a lo mejor. Pero cuando estamos hablando de estos mandamientos en donde la máxima, estamos hablando de estos mandamientos en donde la máxima, por ejemplo, que nos trae la Gemara en el Tratado Brujos, en donde si una persona es negligente con mitzvot de Rabón, como son las brujos, pues es como si mereciera pena de caret, porque en realidad todos los labim y todas las mitzvot de acción que tenemos en la Torah tienen su compensación, ya sea su castigo, su retribución, o que la Torah no nos habla de recompensa. Sabemos que la recompensa por los mismos es en Olam Haba, pero sí nos dice, por ejemplo, que si hacemos o somos negligentes en algunos misbot, hay ¿cómo se dice? Hay makot marduf, hay karet, hay que se presenta delante de un tribunal, qué sé yo. Entonces, en el caso de los mandamientos midrabanan, que no están específicamente mencionados en la Torah, nos dice que la omisión del mandamiento, la negligencia en el mandamiento de los sabios, pues eventualmente sería comparado a la pena de caret. No estoy diciendo que faltarle a los mandamientos de Jajamim es pena de caret, sino que la Gemara dice es como si mereciera pena de caret, porque no tenemos otra cosa. Hay otra pena que merece caret, que la vamos a ver en Parashá Matot Maseh, este próximo Shabbos que viene de Zrat Hashem, y es cuando una persona se obliga a algo con su boca. Si una persona dice, bueno, yo prometo que a partir de ahora, no sé, trae el ejemplo del Nazir. Bueno, el ejemplo del Nazir es un ejemplo un poquito extremo. Una persona dice, yo prometo que yo me voy a encerrar en mi casa cada vez que llueva. ¿Sí? Y entonces, si la persona está lloviendo y no se encierra en su casa, él está faltando a la prohibición que él mismo se impuso. Entonces, los sabios nos dicen, primero, no te bastan todas las prohibiciones que tenemos en la Torah, que tenés que imponerte prohibiciones adicionales. Y por otro lado, ya que se impuso esta prohibición, todos los mandamientos, toda la Torah, dice, él deberá hacer como toda la Torah que salga de su boca. Quiere decir, cuando una persona hace una promesa, un voto, un juramento, se obliga a sí mismo con algo. Ya, por ejemplo, este servidor de ustedes
Yo tuve que hacer Atarat Nedarim. Y Baruch Hashem que se puede. ¿Por qué? Porque si no se pudiera por Atarat Nedarim, yo hubiera cometido una gran transgresión. Entonces yo aquí en mi país, yo dije, yo no me voy a casar con ninguna judía de mi país. No me pregunten por qué, pero yo prometí cuando estaba soltero, yo dije, yo no me caso con ninguna judía de mi país. Entonces el rabino estaba activamente buscándome un shidduch fuera, fuera de acá, ya en México, ya en otros lugares, ¿no? Pero pues resulta que como por ahí, como dice el dicho, para el que no quiere caldo, 2 tazas. Y al final Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, me trajo a mi esposa que es de este país, ¿sí? Entonces ya hicimos shidduch y toda la cuestión y todo, pero antes de casarme con ella, yo tuve que hacer Gatarat Nedarim, tuve que desobligarme de esa prohibición que me había impuesto para poder casarme con ella, porque yo había dicho, yo no quería casarme con nadie que fuera de Costa Rica, con una mujer de Costa Rica. Bueno, ya, Baruch Hashem, eso pasó. Entonces, dice, lo que salga de tu boca tendrás que cumplir. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque ya me acuerdo, la omisión de los mandatos de los sabios, dice la Gemara, obliga a la persona como si fuera para Karet, como si fuera muerte decretada por el cielo. No es que la persona va a morir, pero parece como si fuera. ¿Por qué? Porque es algo parecido a lo que la persona hace cuando se obliga con una prohibición, con un voto, un juramento que haga de prohibición o de restricción con su propia boca. Entonces, aquí en este caso estamos hablando de una brajá. Una brajá es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer en el Kitzur Shulchan Aruch, ahí viene el nombre de Hashem. ¿Qué pasa si decimos una brajá por una cosa y vamos a hacer otra? Y ya pasó cierto tiempo, dice que no podemos, no podemos corregir inmediatamente si ya ha pasado el tiempo en el que uno se tarda en decir Shalom Aleja Rabí, Shalom Alejem Rabí. Cuenten cuánto tiempo pasa, acaso 2 segundos, Shalom Alejem Rabí, 2, 3 segundos. Si pasó más de ese tiempo, yo me doy cuenta después de ese tiempo en el que me tardo en decir Shalom Alejem Rabí, de que dije una brajá equivocada, la brajá es nula, ¿sí? Entonces estoy anulando el nombre de Hashem. Entonces lo que procede ahí es que decimos Borik Shem Kevoit Malhisoy Loelam Boet, y decimos la brajá correcta como corresponde. ¿Qué pasa si yo empiezo a decir una broja? Por ejemplo, nos pasa mucho en Shabbos. Digo yo, nos pasa para meterme ahí en el saco. Nos pasa mucho en Shabbos que decimos Hamoitzi Lechem Haaretz, tenemos pan a la mesa. Entonces decimos la braja Hamoitzi, pero como se trata de una seudá muy formal, entonces a lo mejor toda la comida no está disponible en la mesa a la hora de decir la braja Hamoitzi Lechem Haaretz. Entonces yo digo braja Hamoitzi Lechem Haaretz ya como pan y ya en eso empiezan a traer los platillos de la seudá. Y yo me olvido de que dije Hamoitzi Lechem Haaretz, digo Borijato Hashem, y en eso, cuando llega el nombre de Hashem, recuerdo que ya dije la broja. Esto yo creo que sí lo mencionamos más adelante, seguramente, pero ya dije la broja ahí, llegué hasta el nombre de Hashem. ¿Qué debo hacer? Decir, Lamdeini Hikeja. Bendito es usted, Hashem, que me enseña sus preceptos, sus estatutos, para así no decir el nombre de Hashem en vano. Pero si sucede que ya dije la braja completa y dije una braja totalmente diferente a lo que iba a degustar, a lo que iba a comer, y en el momento en el que dije la braja, o sea, pasó ya más del tiempo que yo Shalom Aleichem Rab, y ya me di cuenta de que hice una braja equivocada, porque iba a decir una braja por una comida y la dije por otra, o iba a recitar una braja por un alimento y era una bebida, ¿sí? O dije la braja Hamoitzi Lechem Haaretz, pero resulta que no era Hamoitzi, sino que era otra cosa, o al revés. Entonces ahí debería decir la persona Borik Shem Kevoit Malhisoy Loelam Boet y decir la braja como corresponde para que no use el nombre de Hashem en vano. Entonces, la persona debe saber cuál braja va a decir, debe tener la cosa al frente. Debe entender cuál es la braja que va a decir, concentrarse y saber qué es lo que viene después, Elokeinu melech haolam, Elokeinu melech haolam,
para poder concluir la braja como corresponde. Pero si la persona no tiene la cosa por la que va a bendecir en su mano, esto lo decimos, estoy repitiendo, si no tiene la cosa por la que va a bendecir en su mano, pero sabe qué es lo que va a bendecir porque lo tiene al frente, aunque no lo tome con su mano, yatza, cumple. Y pero si no está delante de la cosa por la que va a bendecir del todo, cuando dice la bendición, y la cosa se la traen después de que dice la bendición, inclusive en el momento que en el que recitó la braja tenía intención de decir la braja por esa cosa, no sale de su obligación y necesita recitar la bendición nuevamente. Había mensajes, ¿no? Gracias. Moreno no, Nelson, hasta ahora estoy viendo los mensajes. Moreno no, por favor, solo Moshe Akiva. Yo les agradezco mucho que me digan Reb Moishe, que me digan More. Yo, créanme que se los agradezco, hasta se siente lindo. pero no, pues no es correcto. En realidad no, yo no motivo a que se dirijan a mí con esos títulos. Moshe está más que bien. Muchas gracias. Ya Moreno, ya, Hazbe Shalom. Esas son palabras mayores. Ok, pero muchas gracias por la deferencia. De verdad que sí aprecio mucho el cariño y el respeto. Ok, entonces esto es lo que tenemos. ¿Qué otro ejemplo práctico que puedo poner en este caso? La Seudah Shelishi de Shabbos. La Seudah Shelishi de Shabbos tenemos que hay que comer, aunque sea un quesais de pan en la Seudah Shelishi. Inclusive si la persona está llena. Acostumbramos traer frutitas. A veces se hacen un cóctel de frutas o se hace un postre de frutas para la Seudah Shelishi, pero esto se acompaña con pan, porque para que haya Seudah debe haber pan. Entonces en la Seudah Shelishi de Shabbos, después de recitar Minja, venimos y decimos la braja jamón, nos lavamos las manos, es posible que la comida, como mencioné hace un rato, la comida no está todavía, pero más o menos ya sabemos el menú, ya sabemos qué es lo que viene. Pero por alguna razón vimos que cuando se hace la Seudah Shelishi, después de recitar la braja moitzi, que traen las frutas estas que gustamos, algún postre o algo así, algún dulce, se dice la braja por esto. Y la pregunta surgió, ¿por qué decimos la braja por eso? Ya recitamos moitzi. Porque no sabíamos que esto venía. O no sabíamos que era parte de la Seudah, o no estábamos al tanto de que venía esta comida. Es sumamente importante saber, las Seudot de Shabbos tienen estas particularidades. Shabbos, Shabbos, Kabulas Shabbos, o la Seudah de Shabbat por la mañana. Usualmente sabemos que comemos, por ejemplo, la costumbre nuestra es que tenemos el pan a la mesa a la hora de recitar Kiddush, pero también tenemos un Kigel. Entonces recitamos la broje, ¿cómo se llama? Recitamos la broje Borei Pri Hagofen, y como no comemos pan inmediatamente, sino que comemos kigel. Entonces decimos la braja Borei Min Mesoines por ese kigel. O si es kigel de papa, pues decimos la braja Shakol. Después de eso nos levantamos y nos lavamos las manos, y ahora sí vamos a recitar la braja Hamoitzi Lehem Min Haaretz. Y ahora comemos pan, y ya esta braja Hamoitzi Lehem Min Haaretz incluye todo lo que viene a Seudah. Afilo que nada está servido ya de antemano. Tenemos esa cabana de que todo lo que viene es incluido en Hamoitzi Lehem Min Haaretz. Quizás la razón de que en la Seudah Shelishi traían alguna otra cosa, algún cóctel o algo así para comer, alguna fruta, y se dice la braja, es porque la cabana es simplemente comer pan a la hora de la Seudah Shelishi, porque es con lo que se cumple obligatoriamente la Seudah Shelishi, con un quesai de pan, y ya con eso, si no quieres comer más que eso, ya se te considera una Seudah. Y cuando empiezan a traer otras cosas, pues entonces vamos a tener que decir la broja por esas cosas que están trayendo. No sé si espero darme a entender, ¿sí? Y por eso es que aquí dice, si la braja no está, o sea, si la cosa por la que vas a decir la braja no está frente a vos en el momento de bendecir, entonces cuando te traigan esta cosa, vas a tener que decir la bendición correcta por ella, inclusive si ya has dicho la bendición con la intención de que sabías que era lo que traía, pero no estaba frente a vos. Sigo. Estoy en el
Dalet. Seif Dalet. Notal beadoi pri leachol beirach alav nofal miadoi beneba doi nimas. Si la persona tomó la fruta en su mano para comérsela y recitó la braja por la fruta, y esta fruta se cayó de su mano y se echó a perder, o la manzana salió rodando por allá y no sé dónde cayó, no la puedo buscar, o se volvió, ya no se puede comer porque da asco, porque se ensució, lo que sea, ya no se puede comer. Vejain y berajalkos mashke benishpach hakos. O si dijo la braja por una bebida y la bebida que estaba dentro de la copa se derramó. Y miesh lefana avod mi se begamda atoy kayisa leko lo lishto dioiser miman shelokach biado. Si resulta que la cosa que se cayó o la bebida que se derramó es más, si resulta que hay más de la bebida o de la fruta que se cayó, que se echó a perder, y hay más de la bebida sobre la mesa que usted pensaba beber o de la cosa que pensaba comer, que es igual a lo que tenía en su mano, por lo que iba a decir la broja. Y ellos, entonces podemos entender que la bruja que acaba de decir también aplica para las cosas que quedan sobre la mesa. El ejemplo es la manzana, haetz, la manzana se cayó, hay más manzanas, coma de las manzanas que hay, porque ya dijo la bruja. Tiene leche, la leche se derramó, hay más leche, sírvase más, ya dijo la bruja. Puede beber de la leche que está en la mesa, porque ya dijo la braja por la leche anteriormente. Si no necesita repetir la braja por segunda vez. Abal bistam, pero, permito para ver, loy jalajabrujem, abistan loy jalajabrujem. Pero en un caso normal, un caso ordinario, la braja únicamente aplicaría aquello que tenía en la mano. Normalmente no podríamos hacer esta excepción. Solamente sino que la braja que se recitó por lo que tenía en la mano es por lo que tenía en la mano. Perdón, si la braja aplica únicamente para lo que tenía en su mano, entonces debería decir la braja por segunda vez. E inclusive también, si la persona tenía la intención de, hay 10 manzanas sobre la mesa, Moshe Akiva agarra una manzana, dice la braja, y tiene la intención de decir, además de esta manzana que me voy a comer acá, voy a seguir comiendo las manzanas que están en la mesa. Aquí digo la braja, la manzana se cae, hay más manzanas, puedo seguir comiendo de esas manzanas, entonces ya dije la braja aplica para lo que está en la mesa. Vejen afilu injaisa dato le holois listoit yoiter de lo que está frente a él, el ashelot haya lefana bishas habroje, pero si cuando dijo la braja, afilu que había más manzanas adentro, qué sé yo, guardadas en el refrigerador o en la alacena, pero en este momento solamente es una manzana y no está la manzana por la que acaba de decir, o sea, y la manzana, la fruta por la que dijo la bruja, se echó a perder y no hay más de este tipo frente a la persona, a pesar de que pueden traerla de donde se encuentren, entonces deberá decir Mejuba loy ata, y se le hacen llegar a él, a la persona en ese momento. No hay de esta especie que iba a decir la braja, o que por la que dijo la braja, sino que se le trae ahora en el momento. Sarik barek shainis, necesita decir, repetir la braja otra vez. Afilu benean sheim haya oikel, hoy shoise es arishoin. Inclusive
en el caso de que im haya oigel hoy shoise es harishon, de que comiese o bebiese la primera, o sea, lo que tenía en la mano, ya aquí salimos de la idea de que se nos echó a perder, sino que pude comer lo que tenía en la mano por lo que bendije, eso pude comer, pero ya no hay más a la mesa, no está frente a mí a la hora de que ya terminé de comer y si quiero comer más, tengo que ir a traerlas de la alacena o de donde se encuentren. Loi haya salile barekalse, sheuba loi jaja shunei. En ese caso, no tendrá que recitar la braja otra vez por la comida que se sirve después, porque en tal caso es diferente. Ahí sí pude comer cuando dije la bruja. En el primer caso, aquello por lo que bendije se cayó, se echó a perder, se derramó. ¿Sí? Y no hay más de esta especie ahí al frente, sino que hay que traerlas para ponerlas sobre la mesa. Ahí deberá recitar la bendición por segunda vez. En el segundo caso, bendijo y sí comió, sí disfrutó, sí ingirió. No hay más de esta especie por la que bendijo o del tipo por el que bendijo, pero se puede traer más. Se trae más, entonces puede seguir comiendo sin recitar la bruja. Sí me di a entender o hice mucho enredo. Yo sé que yo hago mucho enredo. Créanme que ir traduciendo del hebreo directamente y todo, pues ya a la edad de uno es un poquito complicado. Veo que está Moishe Abrón, Baruch Hashem, que ya vino. Está echando mucho de menos. Entonces, este es el caso. Número 1, dijo la brajá, la cosa por la que dijo la brajá, bebida o comida, se echó a perder, ya no está. Puede ser que la persona desvíe su entendimiento, diga la braja, pone la cosa ahí en la mesa, como le ha pasado a algunas personas, yo incluido. Entonces dice la bruja, pone la cosa ahí sobre la mesa, se pone a hacer otra cosa porque ya tiene la cabana, dice, ya dije la bruja, se me olvidó traer la salsa o se me olvidó traer la crema que quería ponerle a estas cosas. Entonces me levanto, la traigo y cuando regreso ya no está la fruta que me iba a comer o la galleta que me iba a comer. Entonces alguien se la comió. Si tienen que traerme más galletas, entonces voy a tener que decir la braja por esas galletas que estaban ahí, que no están más bien, que tuvieron que traer. Si es el mismo caso, pero hay más galletas ahí de las que yo puedo aprovechar y yo tengo la cabana de decir, esta galleta, yo voy a decir la braja por ella y de repente ya se echa a perder lo que sea, como nos trae el ejemplo del Kitzer. Entonces hay más galletas ahí, la misma especie, yo puedo tomar de ellas sin decir la braja. Si tienen que traérmelas de otro lado porque no están a la mesa, entonces sí voy a tener que recitar la braja por segunda vez. Si logro disfrutar el alimento por el que dije la bruja, ¿sí? Y se me acabó y hay que traer más porque no hay más en la mesa, pero hay más disponibles, no hace falta que recite la bruja por segunda vez en este caso, porque la primera vez que dije la bruja, sí pude disfrutar la bebida o el alimento por el que dije la bendición. En cuanto a esto, puede ser que haya más restricción, puede ser que haya más permiso, por eso siempre es bueno preguntarle a un rabino. Siempre es bueno dirigirse a un rabino. Rabino, este es el caso, dije la bendición, que este tipo de consultas parecían algo muy cotidiano, muy al día a día, donde, pues, ¿cómo no vas a saber? Pues siempre tenemos dudas en cuanto a esto y es bueno extender la consulta. Ahora se me ocurrió a mí preguntar, porque el Kitzur Shulchan Aruch en el 122 nos está hablando de las previsiones de las 3 semanas, ¿no? Y es muy particular el hecho de que no compramos ropa y no, en Costa Rica decimos estrenar. Estrenar, o sea, yo me compro la ropa, realmente comprar la prenda nueva, una prenda importante, una camisa, unos tzitzis, un shtraim, un sombrero nuevo. La compra no significa nada en sí. Compro ropa, pero en realidad lo importante de la prenda nueva, que es una prenda importante, una jalifa nueva, un kittel nuevo,
un bekshe. Lo importante de esta compra es cuando la estreno, ¿no? Cuando lo uso por primera vez. Pero entonces está haciendo una analogía muy interesante con la braja sheheyanu que se recita cuando tenemos una fruta de temporada. Y la regla es muy, muy específica. Si tenés una fruta de temporada que sabes que definitivamente no vas a encontrar después de Tisha B'Av, lo cual aquí en el trópico muy difícilmente sucede, porque aquí, pues, Baruch Hashem, siempre tenemos disponibilidad de frutas. Ya casi no hay frutas de temporada, se dan cosechas durante todo el año. Es muy extraño que haya una fruta específicamente de temporada, pero si resulta que esta fruta es de temporada al 100%, yo sé que yo no voy a poder disfrutar de esta fruta después de Tisha B'Av, porque ya después de Tisha B'Av no voy a conseguir. Entonces, lo que recomienda Kitzur Shulchan Aruch es que yo use esta fruta y diga la Braja Sheheyanu en Shabbos, ¿sí? Por la fruta. Pero en el caso de la prenda, pues la prenda siempre va a estar ahí, porque el rabino puso el ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si hay ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Cuando hay una liquidación, no sé si en otros países se dirá igual, pero cuando hay una liquidación, o sea, están tirando la casa por la ventana y todo está súper barato. Puedes comprar la prenda, es decir, bueno, un Straim, ese fue el ejemplo que se me ocurrió preguntar a mí. Srat Hashem, que tengamos todos un Straim muy bonito para Shabbos. Pero entonces, ¿qué pasa si en la liquidación están vendiendo un Straim? Tienes un Straim que usualmente cuestan $2,000 o $3,000 o hasta más, y te lo están vendiendo $500. Estamos en las 3 semanas y es una prenda importante. Es una prenda que su compra me va a dar mucha felicidad. Voy a decir, ya tengo un Stripe, ¿sí? Pero entonces el Reino dice, sí, puedes comprarlo en ese caso porque volvemos al ejemplo de la fruta, no va a estar disponible para después de Tisha B'Av. Es más, es muy posible que no esté disponible para ni siquiera dentro de una semana. Ya, si vas a un lugar donde tenga Stripe a $500, es muy posible que se vendan rápido, ¿no? Entonces, puedes comprarlo, pero no puedes usarlo, porque mi pregunta fue, tal vez podría usarlo en Shabbos. No, porque el Strymel no se va a echar a perder. Strymel no, o sea, va a estar ahí guardadito y después de Shabbos puedes usarlo. En cambio, el caso de la fruta sí podría echarse a perder si la guardamos tanto, y por eso la aprovechamos inmediatamente. Este es el tema acá con el Seif 4 del capítulo 50 de Kitzur Shulchan Aruch. ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios hasta acá? ¿No? Entonces, con el favor del cielo, llegamos hasta aquí. Muchas gracias, Besrat Hashem. Mañana es a las 19:30 hora de Centroamérica, 20:30 hora de Lima, Perú. Pues esos son los horarios que estoy usando porque es de donde se nos están conectando más. Pero 19:30 hora de Centroamérica, 20:30 hora de Lima, Perú. Mañana estamos con la continuación del Mesilat, de la introducción al Mesilat Yeshurim. Y Besrat Hashem el martes. Adelante. Con todo. Akiva, perdón que yo vi el horario de Perú. Sí. Me confundí hoy, por eso entré. Cuando alguien me escribió, ya estoy en la clase. Sí. Entonces me di cuenta que ya era las 6:30, pero me disculpo. Besat Hashem, mañana vamos a estar puntuales. Besat Hashem. Muchas gracias. Su presencia nos da mucho hizuk, tzadik, Baruch Hashem. Igual, el que usted nos dé tiempo también, de verdad, un hizuk enorme. Hashem Elohim, un boshalat haolam. Lo que decía, entonces para recapitular de nuevo, lunes 19:30, 20:30 hora de Perú, 19:30 hora de Centroamérica, y martes vamos a hablar un poquito de Ben Hametzarim, Besrat Hashem, igual 18:30 hora de Centroamérica, 19:30 hora de Perú. Muchas gracias por su atención. Yehudim y Karim, Sadikim, Gedolim, Kedoshim Kulam. Besrat Hashem, Besorois Toivos, Yeshivas Nehomes, Panasatova, Kalkalar, Rebaja Jaén, Toive, Oleino, Kolabene Israel. Hasta mañana, Besrat Hashem. Un abrazo. Kol Tuv Shkoich.
Un abrazo. Bye. Dice que la misma es Ariel Fernández. Muchas gracias. Ahí ve que se quedó. Cuánto le agradezco, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos los que han conectado. Usted pregunta ahí, don Ariel, dice, en caso de duda ¿de qué? ¿De qué me perdí? Luego, como ustedes ven, yo estoy aquí en la clase por este lado y aquí en TikTok, como usualmente lo que hacen es que solamente la mayoría de personas ponen puras tonterías, entonces me desentiendo, pero ¿de qué me está hablando Rev Ariel? Tal vez sí está conectado y me dice de qué se trata el tema en caso de duda para poder desarrollar un poquito más. Me quedan unos cuantos minutos. ¿Está? Dice, pregunto con todo respeto lo Yeshua y Mohammed sobre si bendijo o no. Sí, a eso vamos a llegar. Como usted ve, voy con el orden del Kitzur Shulchan Aruch. Estamos en Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 50. Entonces sigo ese orden. Pero, ¿qué pasa si la persona no sabe si bendijo o no? ¿Qué pasa si hay duda de la persona? Entonces podemos apoyarnos en el principio que dice de que si es algo que la persona hace cotidianamente, constantemente, entonces puede decir que sí bendijo. Ya si dijo la braja correcta, no, si es una persona que es usualmente temeroso del cielo, es Irei Shamayim, y es una persona que sabe decir brujas, entonces puede apoyarse en el principio de decir, yo siempre digo brujas, siempre como esto, entonces es difícil que haya dicho una braja equivocada. Ya si terminó de comer y todo. Es diferente a la persona, como dice la Mishnah citando a Hillel. ¿Qué pasa si la persona se dio cuenta que en efecto dijo una braja equivocada? Entonces, Yeshteot, si ya pasó más del tiempo sobre el cual se puede decir la braja, puede decir la braja otra vez, me parece que es una hora. Si la persona dice una braja equivocada y se da cuenta dentro de una hora que dijo una braja equivocada, entonces puede decir la braja ahí, inclusive que ya dejó de comer. Si ya pasó más del tiempo, entonces lo que puede hacer es que vuelve a comer y dice la braja que es correcta. Entonces, esto es muchas gracias de verdad, Revariel, por externar su inquietud. Y impuestos, Jonas 2009. Aportamos impuestos. ¿Qué le parece? Y también, si fuera caso, mis hijos pueden ir al ejército, eso no hay ningún problema. Porque seguramente por ahí es que va la pregunta. Pero bueno, lo que decía con el tema de las brojes. Besamin, Boremine Besamin, Boratzai Besomin. Que decía uno de mis maestros, mi rabino Harav Yosef Yudah Steinter, que Hashem le da una vida larga y dulce a él y a su esposa. Tenemos un producto por el cual se diría la braja Shakoil. Estas barritas energéticas, no sé si la han visto, son unas barritas ya te respondí la pregunta, Jonas B. 2009. Pero entonces tenemos estas barritas energéticas que, digamos, cualquier persona podría decir que tienen las barritas energéticas. Tienen grano entero, integral en la mayoría de los casos. Tienen miel, traen semillas, traen frutas secas, qué sé yo. Y entonces, wow, qué tipo tan irrespetuoso, qué horror. Y entonces, la braja por la cual decimos sería Shakoil en ese caso. Mi rabino dice, Boremin Mesoines. A mí me llama la atención y yo lo rabino. Explíqueme por qué Boremin Mesoines. ¿Por qué? Basov, Kol Shata Ogel, Humine Mesoines. ¿Sí? ¿Cómo se llama la braja que decimos después? ¿Cómo se llama la braja que decimos después de comer pan? Birkat Hamazon, la braja por el sustento. Entonces todo lo que usted come es Boremin Mesoines. Esto nos puede poner en un pequeño colundrum a nivel halágico. Entonces deberíamos decir la braja Birkat Hamazon por todo lo que comemos. Decir la braja Boremin Mesoines por todo lo que comemos es como decir la braja Shakol. Si ese fuese el caso, acabamos de aprender de Kitzur Shulchan Aruch que no se puede decir la braja Shakol por todo. Y que inclusive que la braja Shakol puede aplicar para todo. La braja Boremin Mesoines también. Entonces,
también estaría prohibido utilizar la braja Borei Minei Mesoinos para todos, si tenemos brajot diferentes para los diferentes tipos de alimento, en el caso de los alimentos. Podemos decir que las maderas aromáticas, las hierbas aromáticas, todo puede incluirse dentro de la braja Borei Minai Besomen, porque es Minai, que crea las especies aromáticas. Entonces, Isbei, Atzai, Besamin, Tzorot Tobot, todo es Minai Besamin, porque lo que nos importa es el aroma. Entonces ahí los sabios nos dicen, no, cada cosa tiene su brajá y debemos decir la brajá que aplica para cada cosa. Espero así muy brevemente, de verdad, haberme referido a lo que usted está, la inquietud que nos está planteando Ref Ariel Fernández. El Talmud es parte de la Torá. El Talmud y la Torá son la misma cosa. El Talmud es la recopilación de la Mesorá. La Mesorá es la tradición oral. La Torá y la tradición oral son dos caras de una moneda. Son dos caras de una moneda. Muchas gracias, Gabriel Fernández, por conectarse y agradezco mucho su participación en el chat. De verdad que es bonito de tener personas con las que tenemos afinidad. Baruch Hashem, Shtabach Shemot, Laila Tov para su persona, y espero que podamos encontrarnos en la próxima entrega. Y pues bueno, entonces llegamos hasta aquí. Muchas gracias. Decía el Talmud es la recopilación de la tradición oral, pero el Talmud no es la totalidad de la tradición oral. El Talmud nos permite, Ishkoyach, Sadik, Ishkoyach, Baruch Hashem. Muchas gracias, de verdad, aprecio mucho eso. Y también muchos éxitos para su persona. De verdad, gracias por el apoyo. Es sumamente importante porque así pues podemos darle un poquito más de relevancia al canal y poder llegar a más personas que están interesadas en aprender sobre judaísmo de verdad. Entonces decía yo que el Talmud es la recopilación de la tradición oral, pero no es solamente la recopilación, son como llaves que abren puertas hacia las diferentes facetas de la tradición oral que al final nos permite entender mejor la Torah, lo que es la Mikra, o sea, lo que llamamos el Humash. Entonces llegamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Besarat Hashem. Mañana a las 19:30 hora de Costa Rica nos encontraremos con el favor del cielo. Muchas gracias a todos los que se unieron. Muchas gracias por sus comentarios, inclusive a los que vienen a derramar su frustración y su hate con nosotros. También le dan relevancia a esto y me encanta esto de que sea sefardí, de verdad. Baruch Hashem. Estamos en contacto, Revariel Fernández, a sus órdenes para servirle en todo lo que se ofrezca. Y pues llegamos hasta ahí. Eliyahu también, Shalom Lachem. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.